días, ¿cómo están amigos? Son las 9 de la mañana con 2 minutos, estamos en vivo como siempre en Política y Poder. Hoy tenemos un invitado de lujo, le digo yo, porque siempre que viene nos da frases muy acertadas y su opinión siempre es interesante para nosotros. Martín Belaúnde, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Álamo? Esperando que se recupere rápidamente de esta cuestión. Muy amable, es un problema de metida de pata que ya se solucionará muy pronto. Una verdadera metida de pata. Sí. Martín, quisiera entrar en tema con un destape que ha mostrado hoy el Diario El Comercio, la unidad de investigación del Diario El Comercio, la periodista Graciela Villasís, que la conocemos todos, los que trabajamos en el periodismo hace mucho tiempo. Tenemos una foto de un señor llamado Osvaldo Plasencia. Quisiera que usted lo vea apenas aparezca, yo le voy a indicar para que lo vea. Osvaldo Plasencia, ahí lo tenemos. Osvaldo Plasencia ha tenido dos cargos muy interesantes, Martín. Este señor ha sido asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante la gestión de Enrique Cornejo y asesor del despacho presidencial de Alan García Pérez. Ojo, Osvaldo Plasencia, quedémonos con la foto un ratito, por favor. Este señor ha sido denunciado por ocasionar perjuicio al Estado por $50 millones. Es decir, es un funcionario que tiene orden de captura de parte del fiscal que investiga el caso Lavallato y que está relacionado evidentemente con el tema Odebrecht de manera directa. A mí personalmente, ahora sí vamos con el estudio, a mí personalmente eso me suena a chivo expiatorio. ¿Qué piensa Martín Belaúnde? Voy a ser franco. Al señor Plasencia, la verdad es que no lo conozco. ¿No lo conoce usted? No. Me parece que es un hombre que ha evitado la luz pública. Es probable. Que haya tenido que hacer con cuestiones de Odebrecht, es muy probable. Que sea o no chivo expiatorio, sinceramente yo le diría al público que nos está viendo en estos momentos, para mí sería adelantar un juicio de un asunto que no conozco. Mi efusividad periodística más adelante. Yo preferiría, no sé si se puede llamar chivo expiatorio. Nosotros hemos tenido ya dos personas, uno de ellos este señor Cuba Hidalgo. Cuba, el otro señor, sí, por supuesto. Sí, cuyo nombre se nos escapa en este instante. Y ninguno de ellos era conocido y uno de ellos aparecía con $2 millones de coimas, otro con $500,000, que dijo que no había gastado, diera la impresión que lo estuviera guardando para otra persona, pero ya hacía bastante tiempo de eso. Luego una señora, sí me acuerdo de su nombre, Huerta Minaya, claro, que tenía una cantidad algo menor. Yo creo que es evidente que en el Ministerio de Transportes había una red que ha favorecido inmensamente a Odebrecht. Y que probablemente Barata haya sido el funcionario o de repente alguien ligado a él que servía para que esta operación de coimas pudiera salir adelante y sea fructífera. Bueno, yo diría que ese era el modus operandi, la forma como actuaba Odebrecht. Así es. En estos casos. Y no solo en Perú. Yo diría que esa es la forma que ellos exportaron del Brasil. Por supuesto. Porque el Lavallato se origina en el Brasil. Y yo diría que se origina en el Brasil porque probablemente había en el Brasil la conciencia, más no la prueba, de que estaban ocurriendo a través de Petrobras, empresa estatal o controlada por el Estado en el Brasil, y muchas otras empresas de todo rango y tipo estatales, que servían de puente y de medio para que el Estado, mejor dicho, para que ciertas personas coimearan a otras del Estado. O sea, de manera que la empresa estatal, esto es una cosa terrible, la empresa estatal se convirtió en el Brasil en el vehículo mayor de la corrupción. Es el socio en Latinoamérica. Así es. O sea, no estamos hablando de... Y de ahí estos métodos, de una u otra forma, con diversas adaptaciones a cada país, claro, los han ido exportando. ¿Por qué hablaba, perdóneme Martín, por qué hablaba... Perdóname, Martín. No, sigamos hablando. Álamo y... Bien. Martín, ¿qué pasa? Es verdad que hay una serie de funcionarios son los ejecutivos del Estado, del sector privado se le llama ejecutivos, los funcionarios son los del Estado. Estos
estos funcionarios que trabajaban para el Estado, los nombres que hemos mencionado en los últimos minutos, está empezando a investigarse qué relación tuvieron directa y concretamente con las coimas. Sí, hay procesos judiciales, este señor Osvaldo Plasencia, que ha sido denunciado por probablemente haber recibido coimas durante el gobierno de García. ¿A qué iba con chivo expiatorio? Mientras que en el caso de Alejandro Toledo se ha hablado de que recibió 20 millones de dólares para favorecer a Odebrecht, se ha hablado de que Nadine Heredia habría recibido 3 millones de dólares para la campaña presidencial del 2011 que terminó con la presidencia de Ollanta Humala. Pero en el caso de García Pérez no se ha llegado a nada todavía, pero sí el Comercio revela hoy que Osvaldo Plasencia ha sido denunciado. Pero Osvaldo Plasencia, ni siquiera el ministro Cornejo, menos aún el presidente del Consejo de Ministros que le tocara en su momento a García, Jorge del Castillo, el presidente del Consejo de Ministros creo, o el propio presidente García, a eso voy, a eso iba. Es decir, este es un rango menor, este señor es un rango medio, una persona importante, asesor del despacho de Enrique Cornejo Ramírez, asesor del despacho presidencial de Alan García, y ya estamos revelando, según el Comercio y Graciela Villasís, ya se está revelando quién es. A eso iba. No estamos ante el primer paso de una probable apertura, de una probable abertura a saber quiénes realmente recibieron las coimas en el Partido Aprista durante la gestión del Partido Aprista. Podría ser, pero yo actualmente soy un político en receso. Sí, mi mente es una mente política, pero también tengo una mente jurídica. Y la mente jurídica en este instante es la que predomina en mí, por una razón muy simple. Aquí hay indicios, no indicios, posiblemente haya más que indicios de corrupción. Y lo que se revela es que el Ministerio de Transportes... Era como el cuartel general de la coima, ¿no? La red, ¿no? El cuartel general, en fin, como se le quiera llamar. Esto puede llevar a otras implicancias, por supuesto, a otros personajes ubicados en nivel ministerial o más alto que ministerial pudiera ser. Claro, pero especulando, tiene usted razón. Pero yo no quiero entrar en ese terreno porque no tengo ninguna evidencia en ese sentido. Y con respecto a la corrupción, yo creo que hay que ser sumamente cauto. Caen los que se demuestra que recibieron. Y esos que recibieron en el curso de los interrogatorios, en el curso de las investigaciones, tendrán que decir, si es que lo dicen, que recibieron para ellos o recibieron para otros. Que recibieron para sí mismos o para otros. O que recibieron, o que recibieron, supongamos, un sol, pero que ese sol era la mitad para mí, un cuarto para el otro y un cuarto para el otro también. Eso es una posibilidad, claro. Pero eso se irá sabiendo, se irá descubriendo poco a poco, porque lo tremendo de esto y también si se quiere lo fascinante desde el punto de vista profesional es que es la verdad aquí se va construyendo poquito a poquito, de gota a gota, de pedazo de pan a pedazo de pan, hasta llegar, si es que se llega a tener toda la verdad. Estamos todavía recién en los primeros inicios. Un cálculo rapidito, Martín. Este proceso, por la conmutación que tiene, puede demorar 5 años. Fácilmente. Tranquilamente. Hoy hemos visto el juicio... El juicio Montesinos hasta ahora sigue. Sí, el juicio por Tarata. El juicio todavía sigue. El juicio por Tarata cumple bodas de plata. 25 años va a cumplir en julio. Bodas de plata, ¿qué significa eso? La justicia a veces tarda demasiado. La justicia no puede ser demasiado rápido porque eso implicaría juicio sumario y precipitación. Pero tan lenta, dicen que ya no es justicia. Bueno, es la justicia en donde se hace justicia con una persona que está en la tumba, sea para condenarlo o para reivindicarlo, no es justicia. No es justicia. Yo estudié Derecho 2 años y lo primero que me enseñaron en Derecho 1, Derecho Penal 1 creo, o Derecho Civil 1, fue la justicia peruana está hecha, la ley peruana está hecha para sacarle la vuelta. Yo diría que eso no es solo privativo del Perú. Está hecho así, a nivel mundial. No es que está ya hecho así, sino que el hombre ha encontrado. El hombre, hay un viejo dicho
que a mí me lo decía, me acuerdo, un cliente de una empresa norteamericana, cuando yo ejercía muy activamente la profesión, ahora la ejerzo pero menos activamente, me hablaba de un abogado argentino muy connotado. Entonces él tenía la frase: echa la ley, echa la trampa. Entonces no crean que eso es una característica privativa del Perú. No lo es. Es una característica de todas las justicias. Y ha habido justicias infames, como las famosas purgas stalinianas, ¿no? Sí, es cierto. Y que fueron dirigidas... Stalin, líder soviético, claro. De Stalin, el hombre que dominó la mitad del mundo sí. A partir de la Segunda Guerra Mundial hasta que se murió en 1953 y mandó matar a muchísima gente. ¿Cuánta gente mandó a matar a Stalin? Quizás más que Hitler, quizás más que Hitler, bueno, gente de todo tipo. Entonces, yo diría, un jurista alemán del siglo XIX escribió un libro que se llamó La lucha por el derecho. La lucha por el derecho en cualquier nivel, en San Juan del Lurigancho, en Lima Metropolitana, en cualquiera de los distritos, los más ricos, los menos ricos, los más pobres, los menos pobres. Es algo constante. El hombre en todo momento y en toda época tiene que luchar por el derecho, y aquí estamos luchando por el derecho, porque efectivamente lo que ha ocurrido con Odebrecht es un escándalo, es una traición, como fue en su momento una traición al Brasil. El Brasil, desgraciadamente, a través de Odebrecht y algunas otras empresas, sí, ha traicionado al Perú y a muchos otros países. Nos hemos ido un poquito del tema, pero regresando rápidamente. A mí me parece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha tenido mucho que ver en el caso Lavallato y en el caso Odebrecht. Digamos, si está empezando a probarse y están empezando a surgir evidencias que relacionan a Odebrecht con coimas relacionadas con Humala, con coimas durante el gobierno de Toledo, según la denuncia contra Osvaldo Plasencia, coimas durante el gobierno aprista. A mí me dijeron una vez de chico: si de lejos parece pato, si de cerca es blanco y cuando lo escuchas hace cuac, es pato, ¿no? Entonces, todo indicaría que durante todos los gobiernos en los que ha operado Odebrecht, gente relacionada, vinculada o incluida en el Ministerio de Transportes quizá ha recibido coimas. Es probable, pero estas cosas van increciendo. Las empresas, este tipo de empresas, van coimeando poquito a poco, van conociendo el terreno, van pisando sobre huevos. Es verdad. Y entonces viendo quién es coimero y quién no es coimero, y desgraciadamente en el Perú, en los últimos tiempos, muchos resultaron coimeros. Pero yo diría lo siguiente, y lo digo con una sensación de tristeza, de desazón. Es feo, sí. Yo no entiendo como una persona como Toledo, que entró con un programa anticorrupción. Totalmente. Que incluso esa era su me hizo presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción. Sí, claro. También me sacó, es cierto, ¿no? Bueno, sabía por qué. Bueno, porque lo incomodé. Sí. Por cosas menores, porque denuncié, no denuncié, sino critiqué a su esposa, porque su esposa no había cometido ningún delito. La critiqué, con él. Bueno, y varias cosas más. ¿Por qué? Porque yo creo que este hombre, que quizás inicialmente no era corrupto, que ya había percibido la delicia del dinero con la donación para su campaña que le hizo Soros. Así es. Y que solo utilizó una cuarta parte. Y el otro sabe Dios. Bueno, Jaime Bailey nos reveló, ¿se acuerda usted? Unas cuentas que tenía Coqui Toledo en línea, en Estados Unidos. Pero eso era una corrupción respecto del señor Soros. Y el señor Soros dijo: bueno, con este no voy más. Porque el señor Soros un poco que también donaba, que también era una forma discreta sutil, ¿no? Porque probablemente después le iba a cobrar. Pero en este caso no estamos hablando en ese caso de un Toledo candidato, no de un Toledo presidente que se aprovecha de los peruanos, que utiliza una coima para... Toledo y su mujer, la señora Elian, tenían una C, así como los conquistadores tenían C de oro, él tenía C de billete.
Y claro, eso se dio... parecía ser de poder, pero después parece que era ser de billete. Bueno, el poder es el instrumento para tener... para ganar. Vamos a ir a una pausa brevísima, solamente un minuto para hacer un corte y unas menciones, y regresamos inmediatamente con Martín Belaúnde. También va a estar con nosotros... Moreira, por favor. Martín Belaúnde Moreira, porque tengo que distinguir la distinción del señor. Nunca utilizaba antes mi nombre materno, pero... Bueno, a veces... Bueno, y inmediatamente después de terminar de conversar con Martín Belaúnde Moreira, vamos a estar con Jorge Guillén, que ya ha estado con nosotros una vez para hablar acerca de los cambios que ha habido en la currícula escolar. Lo que queremos saber, currícula educativa, lo que queremos saber es si el señor Guillén está de acuerdo, si el señor Guillén le parece insuficiente, si le parece, como se dice mal, pero se dice un saludo a la bandera. Vamos a ir a la pausa, regresamos inmediatamente. Esto es Política y Poder. Son exactamente las 9 de la mañana con 17 minutos, ya veremos. El cable para todos. Amigo abonado, paga tu mensualidad de la manera más simple y económica a través de Banco de Crédito BCP. Lo puedes hacer también en el Interbank, o si no también en el Banco Continental BBVA. Y por supuesto en agentes autorizados. Y si tú quieres para mayor facilidad, a través del Internet. ¿Ves Cable? Piensa en ti. Mesa de debate. Donde quiera que estés, vive la noticia nacional e internacional. Entrevistas, debates, informes. Mesa de debate. Pluralidad y actualidad. Domingo, 11 de la mañana. Lunes, 10 de la noche. Mesa de debate. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Ves Cable, Canal 3. El programa político que usted estaba esperando. Porque llegan al poder, lo que buscan es su beneficio, su bolsillo, llenarse de dinero ellos. Lo que ahorita nos preocupa más que todo es la delincuencia. ¿No hay seguridad? Sí, tengo un problema porque no me dejan trabajar ellos. Uno cuando sale de la casa no sabe que si vas a volver vivo o muerto. Todos los domingos a las 9 de la mañana, Política y Poder, por Ves Cable, Canal 3. Soy Lea Butrón y los invito a estar juntos para que aprendan los secretos del fútbol. Si tienes entre 3 y 18 años, ¿qué esperas? Profesores especializados en menores, acompañados de asistentes de gran trayectoria, estarán a tu lado para mejorar tu técnica y prepararte para que seas un gran campeón. La Academia de Fútbol Lea Butrón te espera en la avenida Trapiche 12B, Comas. Y los abonados de Ves Cable tendrán premios especiales y muchas sorpresas, porque Ves Cable es el cable para todos. Hola amigos, soy Álamo Pérez Luna y yo ya formo parte de la familia de Ves Cable. Todos los sábados a las 10 de la noche les presentaré Las 10 en Ves Cable, el mejor recuento de los temas que a usted más le gustan, los casos policiales más recordados, las biografías de los personajes que usted nunca olvidará y hasta las canciones que marcaron su vida. Todos los sábados a las 10 de la noche, Las 10 en Ves Cable, el cable para todos. 3, 2, 1. Bien, ya estamos de regreso en Política y Poder. Le dije que iba a ser solamente un minuto, así fue. Son las 9:20 de la mañana. Estamos con Martín Belaúnde Moreira hablando de diversos temas relacionados con la política. Estamos como siempre en vivo. Martín, el señor José Graña, en nombre de Graña y Montero, ha negado las coimas. ¿Habría que darle, como se dice criollamente, el beneficio de la duda? Es algo difícil. Yo diría que esta es una situación en que hay testimonios contradictorios. Y yo no llegaría al beneficio de la duda porque efectivamente es raro presuponer que Odebrecht asumiera el 100% del pasivo de la coima, ¿no? ¿Cómo se hizo? Él lo ha negado. Yo no pretendo todavía emitir un juicio sobre el señor José Graña Miró Quesada, pero yo diría que esta es una situación de un testimonio contra otro y significa que la investigación
tiene que profundizarse hasta donde pueda llegar. Dicen algunos que la coima no deja rastro. Yo estoy empezando a pensar que sí deja rastro. Siempre hay algún rastro. Y algún rastro, por ejemplo, en la coima en efectivo, se da cuando a veces la persona la deposita en el banco. Otro rastro, o empieza a gastar. Empieza a gastar, empieza a comprar cosas que antes no podía comprar. Así es. Y si gasta demasiado, generalmente es gente sediente de dinero, sedienta de consumo. Ambición, claro. Entonces se comienza a notar de que esa persona de repente tenía un modesto Volkswagen y termina pues teniendo con un Mercedes o un Lamborghini, sí, en caso extremo, ¿no? Un Lamborghini, un helado Lamborghini nomás me puedo comprar yo. Pero hay una fórmula a través de la justicia que tiene que ver con los desbalances patrimoniales. Sí, eso es un delito de resultado. Y es efectivamente cuando una persona, y se aplica también en el derecho tributario, que tenía un determinado patrimonio, claro, comienza a engrosar su patrimonio. No tiene sentido que si yo gano 5.000 soles al mes, gano entonces 60.000 soles al año, me compre, en 2 años me compre pues 3 casas, 4 autos. No tiene sentido. Entonces, no es posible, pues. eso implica, entonces uno dice, ¿de dónde saca usted su patrimonio? Y entonces, si usted no tenía renta legítima conocida, ¿de dónde vino? Tuve una herencia, apruébemelo. Así es, ¿no? O vendí un inmueble. ¿No? Y eso es muy fácil de probar, ¿no? Es muy fácil de probar, es cierto. Eso es fácil de probar porque lo que se tiene que hacer, y un inmueble costoso, eso es por escritura pública. Salta en 2 segundos. De manera que eso, yo no diría que hay problema. Yo coincido con usted con el tema de José Graña Miró Quesada, porque probablemente el señor José Graña Miró Quesada, que no conozco, nunca lo he visto en mi vida, pero sabemos quién es y él de repente está diciendo la verdad, pero yo no creo que en su empresa, en mandos medios o bajos, no haya habido algún tipo de conexión con Odebrecht. Es imposible. Tiene que haber habido. Si es que en medio de eso ha habido coimas, lo resolverá la justicia, ¿no? Así es. Yo no sé, pues yo sí lo conozco algo, no mucho. El señor José Graña Miró Quesada lo he conocido socialmente, seguro, ligeramente. Pero yo diría, puede que él no haya estado personalmente involucrado, pero quizás gente, no de mandos medios, pero gente de íntima confianza, quizás haya estado involucrado. Y eso lo vamos a ver en la investigación, y eso va a salir a la luz, en un sentido u otro. Sí, es verdad. Quisiera hablar de 2 temas que tienen que ver con el Congreso, que usted tanto conoce. Héctor Becerril, un personaje que ha salido a la luz pública de una manera descollante en los últimos meses, personaje pintoresco, me cae simpático a veces, pero a veces dice cosas realmente desopilantes, ¿no? Kenji Fujimori, dice Héctor Becerril, no va a las reuniones del grupo, ni participa en los plenos. Héctor Becerril le está parando el macho, como se dice criollamente, a uno de los poderosos del partido Fuerza Popular. ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, que hay disensiones internas y que hay una rajadura. Hay una rajadura que podrá consolidar. Una fractura ahí, ¿no? Sí, y que podrá repararse o podrá abrirse más. No lo sabemos, pero si hay algo que se ve, es eso. Y además hay una evidente rivalidad entre los hermanos, ¿no? Es exactamente lo que diera la sensación que el padre favoreciera al hijo menor. Diera la sensación, porque la verdad es que no conozco a Fujimori. Sí, bueno, yo lo he visto 2 veces en mi vida. Bueno, si Becerril es un hombre de Keiko Fujimori. Así es digamos, es un ejecutor duro, muy duro en sus palabras, a veces se excede, pero yo diría que es un ejecutor duro de las instrucciones, que me imagino que él de alguna forma también contribuirá a darlas, ¿no? Bien, pero usted sabe que 2 más 2 es 4. Si Becerril responde a Keiko Fujimori y Becerril le pega a Kenji Fujimori, significa que entre Keiko y Kenji hay una distancia. Hay, como usted dice, una fractura. Yo diría que es una fractura muy grande. Hay ambiciones grandes, son hermanos que están de alguna forma separados quizás por una visión de las cosas, aunque ahora la visión más conservadora que parecía tener Kenji
se está en cierta forma fragmentando o se está transformando. Ahora habla del Senado, es decir, Kenji quiere dar la impresión... Como que tiene su agenda propia. Sí, y quiere dar la impresión que es un hombre culto y abierto, cosa que yo personalmente, con todo respeto a Kenji, con quien al final terminamos tuteándonos y tratando amablemente, porque yo no soy enemigo personal de nadie, tampoco, fui opositor desde el 5 de abril hasta el 27 de noviembre del 2000, pero no tengo nada contra la familia Fujimori y me he tratado las pocas veces que me he visto amablemente. 21 de septiembre del 2000. No, de noviembre. 21 de noviembre del 2000, sí, bueno. Entonces, ahí hay una división que ahora estará así, que podrá resolverse o que podrá agrietarse más. Mi sensación es que se va a ir agrietando. Pero lo que usted ha dicho es muy importante. Si seguimos con este pequeño esquemita, Héctor Becerril, Keiko Fujimori, Kenji Fujimori, Alberto Fujimori está más del lado de Kenji, me parece. Esa es la impresión que tengo. Y yo diría que es la impresión que tiene todo el mundo. Sí, claro. No estoy diciendo nada que la gente no conozca, nada que el pueblo de San Juan del Lurigancho no conozca. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué va a pasar con el fujimorismo? Es un posible escenario, no lo llamo probable, pero sí posible escenario, que el fujimorismo quizás se divida, se escinda, se quiebre. Esa es una posibilidad. Y otra cosa que... Digo posibilidad, no probabilidad. Aquí Eduardo, el extraordinario... Eduardo con H, ¿no? Eduardo con H, el extraordinario historietista del comercio, dice, a ver si estamos por acá mejor, sí. Keiko solo es uno más de la bancada, dice Becerril. Kenji, perdón, solo es uno más de la bancada, dice Becerril, y añade que Kenji ni siquiera va al Congreso. Y un solo letona dice que Kenji vive en las redes. Pobre Kenji, solo falta que el sodalicio lo excomulgue. Bueno, y además, y esto es lo serio, el fujimorismo se ha opuesto a que el Congreso investigue al sodalicio. Esa es la otra pregunta que le quería hacer. ¿Qué piensa usted de eso? Fíjese usted. ¿Por qué no se investiga? Perdón, me parece el principio, la premisa. ¿Cuál es el problema con que se investigue? ¿Me quieren investigar a mí? ¿Lo quieren investigar a usted? Que no se investiguen. Sí, no se trata de investigar por investigar. Ah, no, evidentemente. El sodalicio, desgraciadamente, el fundador del sodalicio y algunas personas muy de arriba del sodalicio incurrieron en faltas graves, morales y posiblemente en delitos que no sé si habrán prescrito o no. Y hay muchos testimonios sobre eso. Hay muchos testimonios, pero el Congreso... Eso es lo que yo quiero decirle. El Congreso no es el Poder Judicial. Es verdad. Y si bien el Congreso, de acuerdo y esto lo digo para beneficio del pueblo de San Juan del Lurigancho y de todo el pueblo de Lima que nos esté escuchando, el Congreso puede investigar cualquier asunto de interés público, pero el Congreso no es el Poder Judicial. Hay que ver si la Fiscalía reabre la investigación. Es un tema difícil, es un tema desagradable. Quizás algunos de estos delitos hayan prescrito, pero hay también otros temas muy importantes, ¿no? La economía del Perú, cómo se orienta el Perú, las relaciones del Perú con los Estados Unidos, que parece que son buenas. ¿Qué pasará con el TLC con los Estados Unidos? ¿Qué pasará con nuestras exportaciones? ¿Qué nivel de crecimiento requiere el Perú para que las nuevas jornadas, para que las nuevas generaciones encuentren un trabajo digno y decente que los enrumbe al futuro? Ese es para mí el desafío fundamental. Hoy día el Congreso, el Perú, el gobierno, el crecimiento y el desarrollo con equidad hasta donde pueda darse. Pero yo quisiera decir algunas otras dos cositas. Perfecto, solamente un detalle que quiero acotar a lo que usted acaba de decir. El peruano, estoy totalmente de acuerdo con usted, el peruano, el limeño, el de San Juan del Lurigancho, el de diversos lugares de Lima y de diversos lugares del Perú, está, como dije yo la semana pasada, estamos decepcionados de ver
que matan a nuestros amigos, que matan aquí cerca en Independencia, porque un loco desaforado se sintió agredido porque le quitaron su carrito sanguchero y